Aquí nos ayuda Johnny Cash, el cantante, compositor, guitarrista, también actor estadounidense, el rey de la música country, así se lo conoció, hoy a 88 años de su nacimiento. Bueno, y el que tose, Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, yo ya me introduje con una pequeña tos mientras que hablabas, porque se vino el No anduviste no por sé China, qué. ¿no? No, pero se vino un otoño rarísimo, ¿no? Es decir, ayer fue un día frío. Sí, Y los días previos. Decímelo a mí. Claro. Allá en el velódromo sí, estuvo fresco. Muy fresco. Yo fui con una campera y me la tuve que pero bueno, bien. Preparándonos para empezar el año, porque bien dicen que yo creo que el año no empieza después de la última rueda ciclista, como se dice, sino después de carnaval. Ajá, un poco antes. Che, Juan, me gustaría que nos des como dos elementos a propósito de... Que nos des algunos elementos a propósito de dos temas, y yo ya anuncié, y también creo que lo habíamos anunciado la semana pasada. Uno tiene que ver con las primarias de los Estados Unidos y las primarias de ambos bloques. Acá tengo una duda. En el Partido Republicano, ¿hay primarias? Es decir, ¿alguien osa disputarle, ya no digo a Trump, al presidente en funciones, en la medida que éste decida postularse? ¿Alguien osa, digamos, disputarle no sé cómo funciona eso? Tradicional, sí, perdón. No, y la otra cosa, la elección de la Secretaría General de la OEA, donde se postula para la reelección Luis Almagro. Bueno, sobre el tema de si hay internas para legalmente pueden haber. Según la constitución de cada estado, en algunos estados las primarias republicanas y demócratas son el mismo día, en algunos estados son días distintos, pero desde el punto de vista jurídico puede haber. Generalmente, cuando el candidato natural es la reelección del candidato que está en el ejercicio del cargo, no hay, porque no se registran candidatos, no porque esté prohibido. Okay. Ha pasado alguna vez que algún presidente le apareció un contendiente meramente testimonial. Entonces resultan el despliegue de una infraestructura muy cara para un candidato que simplemente de repente está pensando en las elecciones siguientes, pero que aparece. Lo que no hay es ningún antecedente en la historia de Estados Unidos de un candidato a presidente que pierda las primarias de la convención de su partido. Pero hasta ahora en ningún estado se ha presentado ningún candidato a disputarle a Donald Trump la candidatura. Y bueno, el único, y hay un antecedente, el de Gerald Ford, que no había sido electo, sino que cuando, en virtud de un juicio político, antes de ser destituido, renunció Nixon, el vicepresidente, que era Spiro Agnew, había renunciado ya antes, también por acusaciones de corrupción, y el presidente de la Cámara de Representantes, que era Gerald Ford, asume la presidencia. Los dos años y medio finales del mandato de Nixon, del segundo mandato de Nixon. Y ahí él ganó, no hubo nadie que le disputó la candidatura. Lo que pasó ahí fue que perdió la elección. Los dos casos que hay son el de él y el de Jimmy Carter, que obtienen la nominación de su partido, pero siendo presidentes pierden la elección contra el partido contrincante. Ajá. Un demócrata y un republicano. En el caso de Gerald Ford, ¿pierde la elección con quién? Que no me acuerdo. Con Jimmy Carter. Ah, claro, con Jimmy Carter. Y después Jimmy Carter la pierde con Reagan. Pierde con Reagan. Claro. Sí, fueron sí, seguidos, sí, no había observado eso hasta que tú no me lo señalaste. Claro. Gerald Ford del Partido Republicano, ¿no? Sí. Lo curioso de las, yo siempre he dicho cuando hemos tocado el tema, que quien aparece como favorito al inicio no siempre, o generalmente no, termina. Bueno, Bernie Sanders siempre se nombró como un posible candidato, pero había aparecido Pete Buttigieg, que en algún momento se dijo, bueno, irrumpió un candidato nuevo,
puede ser que dispute, se va aclarando mucho el panorama en el Partido Demócrata. En este momento, cuando las primarias más importantes ya ocurrieron, Bernie Sanders tiene ya el 45% de los el 45% de los convencionales ya electos. Falta elegir el 55% restante. Pete Buttigieg, me cuesta hasta pronunciarlo porque es un apellido de origen griego, tiene el 25%, ya es una diferencia muy, muy, muy difícil de descontar. Y quien arrancó como el favorito, prácticamente indiscutido candidato, Joe Biden, que fue vicepresidente del presidente Obama, ya tiene apenas un 15%, muy difícil también que yo te diría imposible que pueda repuntar contra un candidato que tiene 45%. Elizabeth Warren se habló mucho también, una diputada joven, muy, muy audaz, muy allegada a la presidenta de la Cámara. Bueno, pero está en un 8% y después hay 8 candidatos que no llegan al 0%. Perdón, bien digo, no llegan al 0%. No, como al 0% tiene que llegar porque siempre partí con el 0%. Menos no, del 0%. No llegan al 1%. Tienen sí. 0% Claro. Y fracción. No llegan al 1%. Pero entonces, 1%. Si bien lo que has dicho es que el que suele arrancar favorito no es el que termina ganando. Bueno, uno de los dos favoritos, no el más favorito, sino como la segunda opción que parecía, porque ya fue candidato en la elección pasada contra Hillary Clinton y perdió en las internas, Bernie Sanders, viene pintando. Esto se define el martes 3. El miércoles vamos a saber con claridad. Porque el martes es lo que los americanos llaman el supermartes, donde hay elecciones primarias en muchísimos estados al mismo tiempo. A propósito de Bernie Sanders, yo retuiteé algo que me pareció muy interesante en el debate que hubo con los candidatos demócratas. Bueno, porque en Estados Unidos los debates ocurren también entre los candidatos del mismo partido, ¿no es cierto? Sí, claro. Sobre todo en la etapa de las primarias, exclusivamente entre los candidatos del mismo partido. Y dijo en ese debate, vamos a legalizar la marihuana el primer día de mi presidencia. Ha tocado siempre, él siempre tuvo un perfil progresista, como bastante más progresista de lo que Estados Unidos, uno se imagina un candidato que pueda ser potable y que pase el examen en Estados Unidos. Él se ha mantenido en eso, ha puesto como ejemplo el Uruguay en el tema de la legalización de la marihuana. Uh-huh. Pero hay casos en que yo te confieso que me cae muy simpático, me parece además un tipo que a la edad que tiene ya debe andar por, no sé exactamente la edad, pero es un hombre muy mayor. Ya las elecciones pasadas decían, era un poco mayor y pasaron 4 años. Claro. Pero tiene como esa fuerza de que él cree que tiene que librar esa batalla. Cuando empezó muy al principio tenía poca chance, rápidamente pasó a estar atrás de Joe Biden como una segunda opción posible, pero muchos decían que le iba a pasar lo mismo que con Hillary Clinton, que le iba a pelear, pero que iba a terminar sin lograr la nominación. Hoy el panorama, vamos a esperar al martes 3, que es la fecha clave de definición de los candidatos, pero pinta como ganador, ¿no? Ahora, una cosa en este lenguaje progresista de Sanders, que a mí confieso que me llama la atención, pero creo que tiene que tener alguna explicación. Para serte franco, yo no la sé. Pero él tiró el tema del gobierno de Cuba y el mejoramiento de las elecciones de Cuba con 2 características que a mí me llamaron la atención. La primera es dónde lo hizo. Lo hizo en el estado de Miami, donde el tema de Cuba, yo te diría, no es sensible, es casi que prohibitivo de decir cualquier cosa que no sea que haya que invadir la isla. Digo, ahí es donde la cuna del exilio. Hay un barrio entero de la ciudad de Miami que se llama Pequeña Habana, porque viven solo cubanos. Donde además hay mucho empresario cubano, que sí que también
la parte de colaboración económico-financiera, la campaña, es clave, no solo para el estado de Florida, sino las contribuciones de Florida sirven para financiar varias elecciones, tanto primarias como la elección nacional. Entonces, la primera cosa que me llama la atención es que él tire este tema justo ahí. No creo que sea improvisado, alguna explicación tiene que tener. Por ahí, pero estoy tirando un globo al aire, algo del tipo de, bueno, mirá, la gente que mira desde los demás estados, este tipo es capaz de perder las primarias en Florida con tal de ser fiel a lo que cree, acertado o no. Digo, por ahí es una cosa así, porque uno de los reproches que se le hace a Donald Trump es que él realmente no cree las cosas que dice, sino que dice lo que cree que es taquillero. Pero no sé, la otra cosa que me llamó la atención es que no fue una defensa de la mejora de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, sino que en muchos casos fue una defensa del régimen, ¿no? De manifestar su acuerdo y que algunos logros quizás no se hubieran podido conseguir en un régimen de democracia liberal. Mira, cito como fuente a la CNN en español, el senador de Vermont, recordemos que es senador, ¿verdad? Sí, claro. Ha enfrentado una ola de críticas bipartidistas desde su entrevista en 60 minutos de CBS, transmitida el domingo, en la que elogió un programa de alfabetización que el gobierno cubano lanzó en sus primeros años y Bernie Sanders afirmó que es injusto simplemente decir que todo está mal con la forma en que Castro gobernó el país. Hablando durante el foro ciudadano de CNN de Carolina del Sur el lunes por la noche, Sanders nuevamente habló sobre el programa de alfabetización que Cuba lanzó en sus primeros años. En ese momento había mucha gente en Cuba analfabeta, formó la brigada de alfabetización, dijo Sanders. Castro salió y ayudaron a la gente a aprender a leer y escribir. ¿Sabes qué? Creo que enseñarles a leer y escribir es algo bueno. He sido extremadamente coherente y crítico con todos los regímenes autoritarios de todo el mundo, incluida Cuba, incluida Nicaragua, Arabia Saudita, China y Rusia. Resulta que creo en la democracia, no en el autoritarismo. Si quieres estar en desacuerdo conmigo, si alguien quiere decir, y por cierto, todos esos congresistas que mencionaste están apoyando a otros aspirantes solo accidentalmente, sin duda, casualmente, dijo Sanders, pero la verdad es la verdad, y eso es lo que sucedió en los primeros años del régimen de Castro. Sí, eso, y además efectivamente, como lo dice, es la BBC la fuente que me citaste, ¿no? No, CNN. CNN en español. Efectivamente fue una bomba atómica en ambos partidos. Legisladores del centro, progresistas, de derecha, conservadores, todos reaccionaron muy en contra. Yo lo único que digo es, no lo compremos por tonto. Por algo lo hizo. Si le va a salir bien esa movida o no sé. Claro. Hay que esperar los resultados. Pero no creo que sea por casualidad que en el estado donde está prohibido decir nada elogioso de Cuba, se haya tirado, bueno, tú mismo lo leíste. Ya sé que puede ser un tanto precoz la pregunta, pero por lo menos adelantanos una traza, una sensación, una leve ojeada. Si Sanders fuera, en efecto, proclamado candidato a la presidencia por el Partido Demócrata y Donald Trump, yo no sé si ya está confirmado, pero todo indica que va a ser el candidato, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, loco, la pregunta que todos se hacen, ¿quién gana? Bueno, es que sería muy difícil el pronóstico por lo siguiente. Donald Trump es la primera excepción, pero cada vez que uno de los dos partidos demócrata o republicano, recordemos que Bernie Sanders ni siquiera es miembro, él se afilia para ser candidato por el Partido Demócrata. Pero Donald Trump más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo, más o menos. Es un curioso caso donde independientes, sí, que se incorporan al partido para ser candidatos. Entonces, cuando los partidos llevan candidatos con posiciones casi que extremas dentro de su campo, ¿no? Como le pasó en el progresismo al Partido Demócrata con George McGovern, que siempre, hasta que murió y lo sucedió su hijo, que es senador hasta el día de hoy, por Dakota del Sur, pero cuando fue candidato a presidente, la gente dijo no, demasiado progresista para Estados Unidos.
También le ha pasado a los sectores conservadores. Ejemplo típico, George Wallace, que era partidario del apartheid y del racismo en los estados del sur y se oponía a la ley de derechos civiles. Al voto de los negros se oponía. Bueno, perdió el Partido Republicano con su candidatura. Ahora, ¿qué pasa acá? Una situación muy curiosa, inédita, porque ya ocurrió que Donald Trump lo obtuvo y ganó. Primer cosa inédita también. Estamos diciendo que los que tienen posiciones extremas, bueno, Donald Trump con un discurso muy reaccionario le ganó a Hillary Clinton. La gente votó contra el establishment. Pero si Bernie Sanders es el candidato, se da una elección muy curiosa, donde dentro del partido más conservador, que es el republicano, gana un candidato con posiciones extremas y que además tampoco es miembro formal del partido, y va a competir con un candidato con posiciones para Estados Unidos extremas en el ala progresista y tampoco miembro de su propio partido. Entonces, esa confrontación nunca existió en Estados Unidos. Por lo tanto, antes de que hayan algunas encuestas, hacer un vaticinio de cuál puede ser el resultado es casi que irresponsable. Lo que sí puedo decir es que son elecciones totalmente novedosas para la historia de los Estados Unidos. Que a propósito, ¿cuándo serán? El segundo martes del mes de octubre. Bien, o sea que estamos a 8 meses. Es una cosa rara también, ¿no? Sí, Tanto bueno, el supermartes como es la un día de elección semana. presidencial un día de semana. La gente va, vota y vuelve a su lugar de trabajo. Todos los lugares de trabajo tienen la obligación de darle una hora para ir a votar a la gente. Me gustaría que, no sé si querés agregar algo más sobre el tema, me gustaría que dedicáramos 2 o 3 minutos que nos quedan a la elección de la Secretaría General en la OEA. Bueno, acá hay un detalle que yo, incluso hay una experiencia personal que si tengo tiempo la meto rápidamente. La OEA es un organismo que es muy cuestionado, generalmente depende mucho de quién ejerce la Secretaría General. Por ejemplo, y además tiene una característica que yo la pensaba hoy de mañana. A la OEA se le conoce y genera noticias cuando hace cosas criticables. Por ejemplo, durante el ejercicio del ex canciller brasilero Baena Suárez, la OEA hizo cosas muy positivas, pero entonces no generaba noticias. Claro. Incluso yo diría, durante el gobierno de Insulza, salvo el episodio del golpe en Honduras, que hubo algunas cosas confusas, que fue en un avión y salió... Todo eso generó noticia. Pero si no, en general pasó medio desapercibido la Secretaría General de Insulza. Cuando Almagro empieza, la OEA no tiene un perfil muy visible hasta que empieza a hacer cosas criticadas por vastos sectores de opinión en América Latina. Y ahí sí empieza a generar noticia, porque lo que genera noticia es la confrontación, en algunos casos de algunos países, en otros casos de sectores sociales dentro de otros países. Almagro, yo creo, esto no es un juicio de valores, además creo que él ha buscado jugar ese papel, es el más polémico de los secretarios generales de la OEA. Uh-huh. Hay que ver que la OEA tuvo de secretario general Alejandro Orfila, que había sido designado en tiempos de la dictadura argentina. Bueno, de Orfila no se generaban las polémicas y los cuestionamientos que ha logrado con algunas de sus declaraciones, totalmente distintas a la expectativa que había generado, porque dentro de la misma OEA decían, bueno, viene un secretario general propuesto por un gobierno del Frente Amplio y cuando era presidente Mujica, de quien había sido canciller, y realmente yo no abro juicios porque no corresponde en una columna, pero la gestión que lleva a cabo es distinta a la que lleva a cabo desde la Cancillería en cuanto a las posiciones respecto de dónde pararse ante cada país y cada gobierno de América Latina. Entonces, la OEA nunca ha generado más titulares de diarios durante Almagro. Almagro pospuso un poco, y quizás hizo bien para sus intereses, la designación. Él tiene que asumir alrededor del 20 de marzo, a más tardar a fines de abril. Entonces tenía margen para hacerlo, pero él pospuso su nominación esperando los resultados de las elecciones de Argentina y de Uruguay.
uno puede decir, bueno, empató, porque Argentina apoyaba a Almagro, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández decididamente no lo apoya. Es más, en un hecho sin precedentes, el presidente Fernández ha hecho público su pedido al presidente Lacalle Pou de que no lo apoye. Entonces uno dice, bueno, en las matemáticas empató, perdió un voto y ganó uno. Sí. Porque el Frente Amplio no lo votaba, ahora lo vota Lacalle, Macri lo votaba, ahora no lo vota Fernández. Yo creo que hay una cosa cualitativa ahí. Es muy difícil ganar una elección en la OEA si tu propio país no te apoya. Quiere decir que, aunque haya quedado en la misma cantidad de votos, el voto de Uruguay para él es muy importante. Ahora, yo te soy franco, yo hago mis números y no me da que pueda ganar. Recordemos que hay otros 2 candidatos, ¿no? Hay otros 2 candidatos, hay una expresidenta de Costa Rica y hay María Fernanda Espinosa. Y Hugo Cela, ¿no? Se llama. Exactamente. Sí, bueno, a Hugo yo lo conozco mucho. Hugo de Cela fue embajador. Bueno, esto no quiere decir nada, pero digo, lo conozco mucho. Él fue embajador, empezó una semana antes que yo fuera embajador en Argentina y se fue una semana después. Que sí que nuestros periodos como embajadores en Argentina, y la embajada del Perú, la residencia, queda a 1,5 cuadras de la de... Que sí que no nos conocemos. Bueno, recordemos mucho. que Perú vote a Cela no es novedad, no debería llamar porque el hombre es peruano, ¿no? El hombre es peruano. Y ella fue canciller del Ecuador. Canciller, perdón por la omisión. Pero, ¿por qué yo no les he prestado mayor atención a los candidatos alternativos? Porque yo creo que lo más probable es que si Almagro no logra su elección, se vaya a la búsqueda de un candidato de consenso. Si no logran una primera votación 2/3, seguramente se vaya a buscar un candidato de consenso. No creo que sea un tema de contar cantidad de votos. Lo que no entiendo es... ¿por qué aseguro tanto que no gana? No, ahí va, para terminar. No, ni eso ni lo otro. Es decir, bueno, ¿cuántos países son? ¿Qué ha dicho cada uno? Y... Bueno, Hugo de Cela además tiene experiencia en la OEA. Yo creo que él cree que gana. Me parece que la ex canciller está buscando una visibilidad que no tiene, y creo que es muy poco inviable, sobre todo una candidatura de Ecuador en este momento. Ahora, yo lo que quiero señalar es esto. Rapidísimamente cuento, cuando yo hacía lobby en la OEA contra la dictadura uruguaya, hacía una cosa que a mucha gente le llamaba la atención. Me acompañaba un hermano de Pedrito Crivari, Rafael Crivari, que vivía en Panamá, y Diego Acharlo. Que murió hace muchos años, ¿no? Bueno, sí, los dos están muertos, sí. Nos tomábamos unos lanchones y nos íbamos a los estados miembros islas. Por ejemplo, en Dominica hubo elecciones ahora hace poco y votaron 33.000 sufragantes. Es decir, estamos hablando de países muy pequeños. Pero la OEA, a diferencia de las Naciones Unidas, cada estado es un voto. El de Estados Unidos vale lo mismo que el de San Vicente y las Granadinas o Antigua y Barbuda. Y así nosotros fuimos haciendo un lobby que no debe haber sido una mala idea. Después, con otro signo, con un signo ideológico muy marcado, el nuestro era un tema de derechos humanos, lo hizo Hugo Chávez, que su sostén en la OEA eran los pequeños estados angloparlantes, estados islas, miembros de... Bueno, el tema es hay 35 estados miembros de la OEA. Desde que yo hacía este ejercicio que le acabo de contar, que era muy entretenido, uno se sentía en medio de una aventura política formidable, se han incorporado 7 estados más isleños angloparlantes de muy poca población, cada uno un voto. En este momento suman 16, los que integran el CARICOM, ¿no? el acuerdo político que funciona como una bancada. Lo que se resuelve en el CARICOM lo votan en la OEA indefectiblemente. Ahora son 16 y esos se han pronunciado contra la candidatura de Almagro. No han fijado posición respecto a los otros candidatos o la búsqueda de un candidato de alternativa. Han dicho que no quieren la reelección de Almagro. Ahí hay 16 votos en contra en un total de 35. Y hay 2 países que también se manifiestan en contra y que brevísimamente y para redondear yo voy a decir por qué creo que no van a cambiar su posición.
Argentina y México. México, bueno, las políticas de Almagro no van con las de México, pero bueno, uno ve en política internacional tantos cambios que nada lo sorprende. Pero Almagro, en su elección original, México fue un país clave para él, y era el México del PRI. Por lo tanto, él tiene en las posiciones claves, desde el prosecretario al secretario de Asuntos Políticos, que es el más importante de los secretarios, no de los secretarios generales, de las secretarías, al jefe del Departamento de Observación Electoral. Todos son cuadros políticos importantes del PRI. Entonces yo creo que Andrés Manuel López Obrador, del partido Arena, ¿verdad? Ajá. Bien digo, Morena, perdón. El partido Morena no tiene marcha atrás, no puede votar a Almagro, porque sería votar la continuidad de una presencia de su oposición más acérrima, muy fuerte en el círculo que rodea a Almagro. A lo mejor te mato con la pregunta, pero ¿es el que junte más votos de los tres o tiene que llegar a un mínimo de 18? Porque leí que tiene que llegar a 18, ¿no? En una primera votación tiene que llegar a 18. Si no llega a 18 en la primera votación, después se puede ganar con mayoría simple, aunque hayan abstenciones o retiradas de sala, pero generalmente cuando no se llega a 18 en la primera votación, se busca llegar a un acuerdo de consenso. Argentina, ¿por qué creo que no puede cambiar? Bueno, porque son políticas muy reñidas con la de Almagro, pero después que el presidente de la Argentina, un hecho sin precedentes, yo no lo juzgo ni para bien ni para mal, digo, observemos esto, dice públicamente que exhorta al presidente electo del Uruguay a pensar seriamente en lo que él considera un daño irreparable que le ha hecho Almagro a la democracia y que le pide que no vote. Bueno, yo no creo que sea posible que Alberto Fernández vote a Almagro. Bien. Entonces, 16 países, a ver, esas rifas que haces tú, digamos, 500.000 ñoquis. Si alguien llama y me dice sinceramente que sabe que hay un país en la OEA que se llama Saint Kitts and Nevis, yo estoy seguro que nadie que me esté escuchando, No, ni los de ahí. conoce, ni los de ahí, ni los que viven en Saint Kitts and Nevis. Bueno, en total estos países pequeños suman 16, más México, más Argentina son 18. Con 18 votos en contra en la primera vuelta, ya en la segunda vuelta se abre un espacio de negociación distinto. Porque 18 votos en contra es una mayoría, no es que no obtiene él una mayoría de 18, es que una mayoría ya está comprometida en no votar. Bueno, mi querido Juan, gracias. Esto va a ocurrir ahora en marzo, ¿no? En un mes. En un mes más. Bien, tendremos otras oportunidades para seguir hablando del tema. Gracias como siempre y nos reencontramos la próxima semana. Perfecto, con todo gusto. Ya volvemos con La Mañana en Camino.